Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este nuevo amanecer que nos regalas. Gracias por la vida y la salud, Señor. Gracias por permitirnos estar acá una vez más juntos para leer tu palabra, Señor. Guíanos, ilumínanos con tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, en la versión Pechita en español. Había un varón de la colina de los centinelas de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toh, hijo de Suf, Efrateo. Él tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina había tenido hijos, pero Ana no tenía hijos. Año tras año este varón subía desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo. Allí se encontraban los dos hijos de Eli, Ofni y Fineas, sacerdotes de Yahweh. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba porciones a su esposa, a sus hijos y a sus hijas. Pero a Ana le daba el doble porque él amaba a Ana a pesar de que Yahweh había cerrado su matriz. Y su rival constantemente la provocaba con el objeto de molestarla por cuanto Yahweh había cerrado su matriz. Así la trataba cada año Penina. Cuando subía a la casa de Yahweh, así la provocaba y Ana lloraba y no probaba alimento. Por lo cual el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no soy mejor para ti que 10 maridos? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y el sacerdote Elí se hallaba sentado en una silla junto a un pilar de la puerta del templo de Yahweh, mientras ella estaba con el alma amargada, orando ante Yahweh y llorando mucho. Entonces ella hizo voto y dijo: Oh Yahweh de los ejércitos, si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva descendencia de varón. Yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que como ella oraba prolongadamente ante Yahweh, Elí observaba su boca, porque Ana hablaba solo en su corazón y sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz, por cuanto Elí pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir ebria? Aparta de ti tu vino. Respondió Ana diciéndole: No, señor mío, yo soy una mujer angustiada, no he bebido vino ni licor, solamente he derramado mi alma ante Yahweh. No consideres a tu sierva una mujer pecadora, es por la intensidad de mi dolor y por mi enojo que he hablado hasta ahora. Entonces respondió Elí diciéndole: Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: Que tu sierva encuentre gracia ante tus ojos. Luego la mujer se marchó por su camino y su semblante ya no estaba triste. Se levantaron de madrugada para adorar delante de Yahweh y luego se volvieron y llegaron a su casa en Ramá. Entonces el Cana se allegó a Ana, su esposa, y Yahweh se acordó de ella. Aconteció que Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido a Yahweh. Entonces el varón del Cana subió con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio anual para cumplir su voto. Sin embargo, Ana no subió, porque había dicho a su marido: Subiré tan pronto el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para presentarlo ante Yahweh, para que se quede allí para siempre. Y el Cana, su marido, le dijo: "Mm,
Haz lo que te parezca bien, quédate hasta que lo destetes, que Yahweh haga firme tu palabra. Entonces la mujer se quedó para criar a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó con ella, y también llevó un novillo de 3 años, un efa de harina, un odre de vino, y lo llevó a la casa de Yahweh en Silo. El niño era aún pequeño. Después de sacrificar el novillo, trajeron al niño ante Elí, y entonces Ana dijo a Elí: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando respecto a este niño ante Yahweh. Yo oré y Yahweh me ha concedido la petición que le hice. Por tanto, yo también lo dedicaré a Yahweh todos los días que él viva, porque se lo pedí a Yahweh. Entonces ellos adoraron allí a Yahweh. Entonces Ana oró diciendo: Mi corazón se fortalece en Yahweh. Ahí, ahí. Mi corazón se fortalece en Yahweh y se ha exaltado mi poder. Mi boca se abre contra mis enemigos porque, porque tú me has causado regocijo con tu salvación. No hay quien sea santo como Yahweh, porque no hay otro fuera de ti. No hay quien sea santo como Yahweh, porque no hay otro fuera de ti. No hay otro tan poderoso como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, ni su boca profiera calumnia, porque Yahweh es el que conoce los ardides, y los ardides no se establecen delante de él. Los arcos de los poderosos serán quebrados, pero los débiles fueron fortalecidos con poder. Los que están saciados han sido alquilados por alimento, pero a los que estaban hambrientos les sobra. La estéril ha dado a luz y se sintió satisfecha, y la que tenía muchos hijos ha quedado desolada. Yahweh hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahweh hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y también exalta. Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso enaltece desde el muladar, para hacer que se sienten con los príncipes y que posean un trono de gloria. Yahweh cubre las profundidades de la tierra y ha puesto sobre ellas al mundo. Él protegerá los pies de sus santos, pero los impíos serán silenciados. De las tinieblas, en las tinieblas, pues el poderoso no triunfa por su propio poder. Yahweh quebrantará a los que se rebelen contra él, tronará en el cielo contra ellos. Yahweh juzgará los confines de la tierra y dará fortaleza a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Luego el Cana se fue a su casa, él y su esposa Ana. Y el niño Samuel ministraba ante Yahweh delante del sacerdote Eli. Los hijos de Eli eran hijos de pecado, no conocían a Yahweh. Ellos hicieron para sí tenedores con 3 dientes, y cuando cada hombre iba a presentar sacrificio, tomaban del pueblo lo que pertenecía a los sacerdotes. Entonces venía el asistente del sacerdote cuando la carne se estaba cociendo con el tenedor de 3 dientes en su mano, lo introducía en la olla, en el perol, en el caldero o en la caldera, y todo lo que el tenedor sacaba, el sacerdote lo tomaba para sí. De este modo procedían en Silo con todo Israel cuando acudían allí. Asimismo, antes de quemar los sacrificios, venía el asistente del sacerdote y le ordenaba al que sacrificaba: entrega al sacerdote para asar, porque yo no aceptaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: ciertamente debo ofrecer sacrificio hoy, después toma lo que te apetezca, él le decía: no, sino entrégamela ahora mismo, porque de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Yahweh, pues estos hombres provocaban a ira a Yahweh. Mientras el niño Samuel ministraba en presencia de Yahweh, vestido con un efod de lino, su madre le hacía un manto pequeño
y se lo llevaba cada año, cuando subía con su esposo a ofrecer los sacrificios que había prometido. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo, Yahweh te dé descendencia de esta mujer en lugar del que ella había pedido y que dedicó a Yahweh. Luego retornaban a su casa. Después Yahweh visitó a Ana con su favor, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante de Yahweh, y Elí era de edad avanzada, y se enteró de todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, y que deshonraban a las mujeres que iban a orar en el tabernáculo temporal. Por lo cual les dijo, ¿por qué hacen semejantes cosas? Pues estoy enterado de su mala fama de parte de todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno este reporte, pues estoy enterado de que ustedes apartan de Yahweh al pueblo. Si un hombre peca contra otro hombre, podría suplicar ante Yahweh, pero si un hombre peca contra Yahweh, ¿ante quién podrá hacer súplicas? Sin embargo, ellos no prestaron atención a la voz de su padre, porque Yahweh quería que murieran. Y el niño Samuel seguía creciendo mucho y era agradable ante Yahweh y también ante los hombres. Entonces un hombre de Yahweh que vino ante Elí le dijo, así dice Yahweh, yo me manifesté abiertamente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa del faraón. Yo lo elegí para mí de entre las tribus de Israel para que fuera sacerdote, para que subiera a mi altar y quemara incienso en mi presencia y portara el efod. Y también yo he dado la casa de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque ¿por qué se han comportado inicuamente con mis sacrificios y mis ofrendas, los cuales yo ordené en el desierto? Y has honrado a tú y a tus hijos más que a mí, pues les has escogido lo mejor de todas las ofrendas de los hijos de mi pueblo Israel. Por tanto, así dice Yahweh, el Dios de Israel. Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre ministrarían en mi presencia para siempre. Pero ahora declara Yahweh, lejos de mí, lejos esté de mí, pues yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán despreciados. He aquí vienen días, declara Yahweh, cuando cortaré tu brazo y el brazo de tu padre, de manera que no haya anciano en tu casa, ni quien retenga la posesión de tu habitación, y ninguno que haga el bien en Israel jamás habrá anciano en tu casa. Y al hombre que yo no destituya de mi altar, será para entristecer tus ojos y para desgastar tu alma. Y todos los que crecieron en tu casa morirán en pleno vigor. Esto te servirá por señal, la cual sucederá sobre tus 2 hijos omnifines. Ambos morirán el mismo día. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel conforme a mi corazón, para que haga conforme a lo que hay en mi corazón y en mi alma, y le edificaré una casa firme, y mi ungido andará todos los días en mi presencia. Sucederá pues que todo el que sobreviva de tu casa vendrá a postrarse ante él por un pago de plata y por una torta de pan, y dirá, envíame ante uno de los sacerdotes para que yo pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel ministraba ante Yahweh en presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Yahweh era de mucha estima en aquellos días. No se manifestaba ninguna visión. Pero sucedió por aquellos días mientras Elí, cuyos ojos comenzaban a opacarse y no podía ver bien, y la lámpara de Yahweh todavía no se apagaba. Estaba acostado en su cama que Samuel, que Samuel dormía en el templo de Yahweh donde estaba el arca de Dios. Entonces Yahweh llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Luego él corrió hacia Elí diciendo, puesto que me has llamado, heme aquí. Pero él le dijo,
yo no te he llamado, vuelve a acostarse. Y él fue y se acostó. Pero Yahweh volvió a llamar a Samuel. Entonces Samuel se levantó y fue hacia Elí, diciendo, puesto que me has llamado, heme aquí. Pero él le contestó, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía a Yahweh y aún no le había sido revelada palabra de Yahweh. Y Yahweh volvió a llamar a Samuel por tercera ocasión. Entonces Samuel se levantó y fue hacia Elí diciendo, puesto que me has llamado, heme aquí. Entonces Elí se dio cuenta de que Yahweh había llamado al joven. Por lo cual Elí dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama, dirás, habla Yahweh, porque su siervo escucha. Entonces Samuel fue a acostarse en su lugar. Entonces vino Yahweh y llamó 2 veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla Yahweh, porque tu siervo escucha. Y Yahweh dijo a Samuel, he aquí voy a hacer una cosa en Israel, de modo tal que todo aquel que la escuche, retiñirán ambos oídos. En aquel día cumpliré contra Elí todo lo que yo he declarado contra su casa desde el principio hasta el fin. Yo le he mostrado que juzgaré a su casa para siempre a causa de la iniquidad que que él conocía cuando sus hijos abusaban del pueblo y él no los reprendía. A causa de esto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí jamás será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel pues permaneció acostado hasta la mañana. Después abrió la puerta de la casa de Yahweh, pero Samuel tenía temor de darle a conocer a Elí visión. Pero Elí llamó a Samuel diciendo, Samuel, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, ¿qué es lo que Yahweh te habló? No me tengas miedo, así te haga Dios y aún te añada, si me escondes algo de todo lo que Yahweh te ha dicho. Entonces Samuel le dijo, le dio a conocer todas las cosas sin esconderle nada. Y Elí dijo, es Yahweh que haga todo lo que le parezca bien. Entonces Samuel comprendió que Yahweh estaba con él y no echó por tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba se enteró de que Samuel había sido confirmado como profeta de Dios. Y Yahweh volvió a manifestarse en Silo mediante sus palabras, y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Y salió Israel al encuentro de los filisteos para hacerles la guerra y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos se dispusieron para oponer resistencia a Israel y hubo guerra. E Israel fue derrotado ante los filisteos, quienes mataron en el campo de batalla a unos 4000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha quebrantado hoy Yahweh delante de los filisteos? Traigamos desde Silo hasta nosotros el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos, a fin de que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Enviaron pues gente a Silo para que trasladara desde allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos que mora entre los querubines. Allí se encontraban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, con el arca del pacto de Yahweh. Sucedió que al llegar al campamento, el arca del pacto de Yahweh, todo Israel gritó con un júbilo tan intenso que el suelo se estremeció. Y al oír los filisteos el estruendo del júbilo, preguntaron, ¿qué estruendo de júbilo es ese en el campamento de los hebreos? Al enterarse de que el arca de Yahweh había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo, de modo que tal que decían,
Dios ha venido al campamento. Y agregaron, ay de nosotros, porque nunca antes había acontecido algo semejante. Ay de nosotros, ¿quién podrá librarnos de las manos del poderoso Dios? Este es el Dios que hirió a todo Egipto con toda clase de plagas y con devastación. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y combátanlos. Y los filisteos lucharon contra Israel, e Israel fue derrotado, y cada uno huyó a su morada. Y la mortandad fue tan grande entre los de Israel que en aquel día cayeron 30.000 hombres de a pie de Israel. Así fue capturada el arca de Yahweh y murieron Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. Aquel mismo día, un hombre de Benjamín corrió desde la línea de batalla y se dirigió a Silo con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Elí estaba sentado en un asiento a la orilla del camino a la expectativa porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios, porque aquel hombre llegó a dar la noticia. Cuando aquel hombre llegó a dar la ciudad entera prorrumpió en lamento. Al oír Elí el escándalo de los lamentos, preguntó, ¿qué ruido de alboroto es ese? Entonces aquel hombre vino apresurado a comunicar la noticia a Elí. Y Elí ya tenía 78 años y sus ojos estaban opacados y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí, yo vine de la línea de batalla, desde la línea de batalla vengo huyendo. Y Elí le preguntó, ¿qué es lo que ha ocurrido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel ha huido de la presencia de los filisteos, pero también hubo una gran mortandad entre el pueblo, incluso tus dos hijos, Ofni y Fineas, murieron y el arca de Dios fue capturada. Sucedió que al mencionarle a Elí el arca de Dios, él cayó hacia atrás del asiento junto al portón y se rompió la nuca y murió, porque el hombre era anciano y obeso. Él juzgó a Israel durante 40 años. También su nuera, la esposa de Fineas, como estaba embarazada y próxima a dar a luz, al escuchar la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se encorvó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al mismo tiempo que ella moría, al tiempo que ella moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, pues diste a luz un varón. Pero ella no contestó ni prestó atención a lo que le dijeron y puso por nombre al niño Icabod, y dijo, se ha apartado la gloria de Israel, porque había sido capturada el arca de Dios y por lo que sucedió a su suegro y a su marido. Y ella dijo, se ha apartado la gloria de Israel por haber sido capturada el arca del Dios de Israel. Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la trasladaron desde Benecer hasta Asdod. Allí los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando se levantaron los asdoditas al día siguiente, encontraron a Dagón con la cara postrada en el suelo ante el arca de Dios, y entonces tomaron a Dagón, instalándolo en su sitio otra vez. Pero cuando se levantaron, día siguiente muy temprano, he aquí que Dagón estaba de nuevo con la cara postrada en el suelo ante el arca de Yahweh, y Dagón tenía la cabeza y sus dos manos cortadas sobre el umbral, solamente el tronco le había quedado a Dagón, por lo cual hasta ahora ninguno de los sacerdotes de Dagón que entra pisa el umbral de Dagón en Asdod. Pero la mano de Yahweh se hizo más severa contra los asdoditas y los devastó, hiriéndolos con hemorroides a Asdod y a su territorio. Y al ver los asdoditas que así les sucedía, dijeron, no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha hecho severa contra nosotros y contra Dagón nuestro Dios. Entonces enviaron a reunir ante ellos a todos los señores de los filisteos para consultarles, ¿qué haremos con el arca de Yahweh, el Dios de Israel? Y ellos respondieron, que el arca de Yahweh, el Dios de Israel, sea devuelta a Gat, y el arca del Dios de Yahweh, y el arca de Yahweh, el Dios de Israel, fue devuelta. Y después de que la devolvieron, aconteció que la mano de Yahweh provocó en la ciudad una aflicción tan grande
e hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, de modo que fueron cubiertos por hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y los ecronitas dieron voces diciendo, han traído hasta nosotros el arca del Dios de Israel para que nos dé muerte a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces enviaron a reunir a todos los señores de los filisteos para decirles, envíen el arca del pacto del arca del Dios de Israel que sea devuelta a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, pues había pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Yahweh se había hecho más severa allí. Y los hombres que no murieron fueron lastimados por sus hemorroides y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Sucedió que el arca de Yahweh estuvo en el campo de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los señores para consultarles, ¿qué haremos con el arca de Yahweh? Háganos saber cómo la podemos enviar a su lugar. Y ellos le respondieron, si ustedes envían el arca de Yahweh, el Dios de Israel, no la han de enviar vacía, sino que ciertamente deberán traer ofrendas ante ella y serán entonces sanados y entenderán por qué la mano de Yahweh no se ha apartado de ustedes. Entonces ellos preguntaron, ¿qué ofrenda debemos traer ante ella? Y ellos respondieron, según el número de los señores de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha sido para ustedes y para sus señores. Hagan pues figuras de sus hemorroides y figuras de sus ratones, los cuales arrasan con la tierra y den gloria al Dios de Israel. Tal vez Él aligere el peso de su mano sobre ustedes, de su Dios y de su tierra. No endurezcan su corazón como endurecieron su corazón los egipcios y el faraón cuando hicieron mofa de ellos al no dejarlos ir. Ahora pues tomen y preparen un carro nuevo, 2 vacas que estén criando, a las cuales no se les ha puesto yugo, unzan las vacas al carro y hagan volver al corral sus becerros en dirección contraria a ellas. Después tomen el arca de Yahweh y colóquenla sobre el carro y pongan también los objetos de oro que traen ante ella como ofrendas y colóquenlos en una canasta a su lado y déjenla ir. Luego observen, si se va por el camino de la frontera que sube hacia Bet-Semes, entonces es Yahweh quien nos ha causado este mal tan grande. Pero si no, entonces nosotros entenderemos que no fue su mano la que nos alcanzó, sino que nos ha ocurrido por casualidad. Y los hombres lo hicieron así. Tomaron las 2 vacas que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron a los becerros en el corral. Y luego colocaron el arca de Dios sobre el carro y también la canasta y los ratones de oro y las figuras de sus hemorroides. Y entonces las vacas fueron enviadas por el camino que está junto a la frontera de Bet-Semes y se fueron por el camino bramando mientras iban, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los señores de los filisteos las siguieron hasta la frontera con Bet-Semes. Los hombres de la ciudad de Bet-Semes estaban cosechando el trigo en el valle. Al alzar la vista vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes, donde se detuvo, y allí había una gran piedra. Entonces ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahweh. Enseguida los levitas bajaron el arca de Yahweh y la canasta que estaba junto a ella, la cual contenía los objetos de oro, y habiéndolos colocado encima de la gran piedra, los hombres de Betlehem ofrecieron holocausto y presentaron sacrificio a Dios aquel día. Cuando los 5 señores de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estas, pues, fueron las hemorroides de oro que trajeron los filisteos en ofrenda a Dios. Una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón, cada uno un ratón de oro, según el número de cada ciudad de los filisteos, de los 5 señores, desde las ciudades fortificadas hasta la aldea de los fereceos y hasta la gran Abal, hasta la gran Abal. Y colocaron el arca de Yahweh en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Pero Yahweh hirió a los hombres de Bet-Semes por haber adorado el arca del pacto. Y Yahweh hirió a 5070 hombres del pueblo, y el pueblo hizo duelo porque Yahweh había herido a la gente con gran plaga. También dijeron los hombres de Bet-Semes, ¿quién podrá permanecer en la presencia de Yahweh, este Dios tan santo? ¿Quién subirá? ¿Quién hará subir de nosotros el arca?
Entonces le enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Yahweh. Desciendan, háganla subir hacia ustedes. Entonces vinieron hombres de Kiriat Jearim e hicieron subir el arca de Yahweh y la trasladaron a la casa de Abinadab, la cual está en la colina, y él consagró a Eleazar su hijo para que custodiase el arca de Yahweh. Y sucedió que desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, pasó mucho tiempo, como 20 años, y toda la casa de Israel añoraba a Yahweh. Entonces Samuel dijo a toda la casa de Israel, si ustedes se vuelven a Yahweh con todo su corazón, quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot. Afirmen su corazón para Yahweh y solo a él ríndanle culto y él los librará de la mano de los filisteos. Ante esto los hijos de Israel quitaron a Baal y a Astarot y rindieron culto a Yahweh solamente. Luego Samuel dijo, reúnanse todos, todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes ante Yahweh. Y ellos se reunieron en Mizpa y sacaron agua la derramaron ante Yahweh y ayunaron aquel día y dijeron, porque pecamos contra Yahweh. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Al enterarse los filisteos de que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los señores de los filisteos subieron contra Israel, y cuando los hijos de Israel se dieron cuenta, tuvieron miedo ante los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de orar por nosotros delante de Yahweh nuestro Dios, para que Él nos rescate de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y le ofreció en holocausto completo a Yahweh. Y oró Samuel ante Yahweh por los hijos de Israel, y Yahweh le respondió. Sucedió pues que al estar Samuel ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para luchar contra Israel. En aquel día Yahweh tronó con gran estruendo contra los filisteos y los confundió, y ellos fueron derrotados ante Israel. Luego los hombres de Israel salieron de Mizpa, persiguieron a los filisteos y los mataron a espada hasta más allá de Becar. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Becar y llamó su nombre Ebenezer, y dijo, hasta aquí nos ha ayudado Yahweh. Y los filisteos fueron derrotados y ya no vinieron al territorio de Israel, pues la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían quitado a Israel le fueron reintegradas a Israel desde Crom hasta Gad con sus territorios, y Yahweh libró a Israel de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a los hijos de Israel todos los días de su vida, y año tras año iba y recorría Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgó a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Ramá, porque allí tenía su casa y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Yahweh. Sucedió que cuando Samuel era ya anciano, designó a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo era Abías. Ellos eran jueces en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel y acudieron a Samuel hasta Ramá, y le dijeron,
he aquí que tú ya has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, designa sobre nosotros un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Pero el asunto no le pareció bien a Samuel cuando le dijeron, designa sobre nosotros un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Entonces Samuel oró ante Yahweh. Y Yahweh dijo a Samuel, presta atención a la voz del pueblo en todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, aban- abandonándome y rindiendo culto a otros dioses, así ellos están haciendo también conmigo. Ahora pues, presta atención a su voz, no obstante, adviérteles claramente y muéstrales el proceder del rey que reinará sobre ellos. Y Samuel transmitió todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido rey, diciendo, este será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá en sus carros y en su caballería, y correrán al frente de sus carros. Nombrará para sí a jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ararán su tierra y recogerán su cosecha. Fabricarán sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará también a sus hijas como tejedoras, moledoras y panaderas. También tomará sus mejores campos, viñedos y olivares y los entregará a sus siervos. Tomará el diezmo de sus granos y de sus viñedos para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también de sus mejores siervos y siervas, sus mejores jóvenes y sus mejores asnos, y los pondrá a su servicio. Tomará también el diezmo de sus ovejas, y ustedes mismos serán sus siervos. Harán lamentación aquel día a causa del rey que hayan elegido para ustedes, pero Yahweh no le responderá en aquel día. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel y le dijeron, no sea así, sino que tendremos rey sobre nosotros, para que seamos también como todas las naciones y nos gobierne nuestro rey y salga al frente de nosotros y pelee nuestra batalla. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las dijo ante Yahweh. Entonces Yahweh, dijo a Samuel, presta atención a su voz y constitúyeles un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, vaya cada uno a su ciudad. Había un hombre de Benjamín cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, varón de Benjamín, un guerrero valiente, que tenía un hijo que se llamaba Saúl, distinguido y apuesto, y no había hombre más alto que él entre los hijos de Israel. De los hombros hasta la coronilla sobrepasaba a todo el pueblo. A Quis, padre de Saúl, se le extraviaron unas asnas, por lo cual Quis dijo a su hijo Saúl, toma contigo a uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Entonces Saúl se levantó y fue y tomó consigo a uno de los criados y fueron a buscar las asnas de su padre. Atravesaron la región montañosa de Efraín y cruzaron por la tierra de Gunre, pero no las encontraron. Luego cruzaron por la tierra de Zorraz, pero no estaban. Y pasaron por la tierra de Benjamín, pero tampoco las encontraron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl, dijo al criado que estaba con él, ven, volvamos, porque tal vez mi padre haya dejado de preocuparse por las asnas y esté preocupado por nosotros. Pero su criado le dijo,
he aquí que en esta ciudad hay un varón de Dios, varón muy respetado por el pueblo, y todo lo que él dice acontece sin fallar. Vamos ahora allá, tal vez nos muestre el camino por donde debamos ir. Entonces Saúl dijo a su criado, he aquí, vayamos. ¿Y qué le llevaremos al varón de Dios? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. No hay provisiones para llevar al varón de Dios porque no tenemos. Pero el criado respondió de nuevo a su amo diciendo, he aquí que yo tengo en mi poder la cuarta parte de un siclo de plata. Démosla al varón de Dios para que nos muestre nuestro camino. Porque antiguamente en Israel, cualquiera que acudía a consultar a Dios, así decía, vengan y acudamos al vidente. Porque el profeta de ahora, antiguamente, era llamado vidente. Entonces dijo Saúl a su criado, bien has dicho, ven y vayamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Subían ellos por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que salían a proveerse de agua. Entonces Saúl les preguntó, ¿está el vidente en este lugar? Ellas respondieron diciendo, he aquí que está frente a ti. Apresúrate a subir ahora, porque este día ha venido a la ciudad, pues el pueblo tiene sacrificio hoy en el lugar alto. En cuanto entren en la ciudad, así lo hallarán, antes de que él suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, porque él es quien bendice los sacrificios para que después coman los invitados. Ahora pues suban, porque hoy lo pueden hallar. Entonces ellos subieron a la ciudad y entraron por la puerta de la ciudad, y aquí que Samuel salía a su encuentro para subir al lugar alto. Pues un día antes de que Saúl viniera, Yahweh habló a Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, enviaré ante ti a un hombre de la tierra de Benjamín. A él ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto el clamor de mi pueblo, el cual ha llegado hasta mí. Al ver Samuel a Saúl, a quien Yahweh había escogido, Yahweh dijo a Samuel, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Luego Saúl se acercó a Samuel tras la puerta diciendo, muéstrame, por favor, dónde está la casa del vidente. Entonces Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, porque hoy comerás conmigo. Luego te despediré por la mañana, haciéndote saber todo lo que está en tu corazón. Y respecto a las asnas que se te habían extraviado, hoy hace ya 3 días, no te preocupes, porque fueron encontradas. Pero, ¿para quién es todo lo deseable de la casa de Israel, sino para ti, para la casa de tu padre? Entonces Saúl respondió y dijo a Samuel, he aquí que yo soy un benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia es de la es la de menor importancia de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho esta palabra? Entonces tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar a la casa y les dio un lugar a la cabecera de los invitados, que eran como 30 hombres. Luego Samuel dijo al cocinero, trae la porción que te di, la cual te dije que pusieras aparte. Entonces el cocinero sacó un pernil y lo puso ante Saúl y dijo, he aquí lo que estaba apartado, ponlo ante ti y come, porque desde hace tiempo estaba guardado para ti. Y Saúl comió con Samuel aquel día. Luego descendieron del lugar alto hacia la ciudad, donde él conversó con Saúl en la azotea.
Y ellos se levantaron cuando rompía el alba. Y Samuel llamó a Saúl a la azotea diciendo, levántate para que te despida. Y Saúl se levantó y ambos, él y Samuel, salieron al exterior. Cuando ellos descendían a la orilla de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di a tu criado que se adelante, pero tú espérate un momento porque te voy a declarar palabra de Dios. Entonces Samuel tomó un cuerno con aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, he aquí que Yahweh te ha ungido como príncipe sobre su heredad. Cuando hoy te vayas de mí, he aquí que te encontrarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en la frontera de Benjamín, en Selzach. Y ellos te dirán, las asnas que fuiste a buscar fueron encontradas, ya aquí que tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas, pero teme por ustedes. Y ha dicho, ¿qué voy a hacer en cuanto a mi hijo? Y cuando sigas más adelante de allí y hayas llegado a la encina de Tabor, he aquí que te encontrarás allí a tres hombres, los cuales suben a Dios en Betel. Uno lleva tres cabritos, otro lleva tres tortas de pan y el tercero lleva un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán dos piezas de pan, las cuales tomarás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde hay un destacamento de los filisteos. Cuando hayas llegado a la ciudad, he aquí que allá te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del lugar alto, procedidos de salterios, arpas, panderos, tamboriles y ellos profetizando. Y el espíritu de Yahweh te impulsará y profetizarás con ellos, junto con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Y sucederá que cuando venga sobre ti estas señales, harás lo que sea adecuado, porque Dios está contigo. Después descenderás antes que yo a Gilgal. He aquí que descenderé ante ti, ofreceré holocaustos y presentaré ofrendas de paz. Luego esperarás durante 7 días hasta que yo vaya a ti y te haga saber lo que has de hacer. Y aconteció que cuando volvió su espalda para retirarse de la presencia de Samuel, Dios le transformó su corazón. Y en aquel día se cumplieron todas las señales. Y llegó a Ramá. Y he aquí que un grupo de profetas salió a su encuentro y entonces el Espíritu de Dios lo impulsó y él profetizó entre ellos. Sucedió que cuando vieron todos los que lo conocían desde antes, que he aquí él profetizaba en medio de los profetas del pueblo, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha pasado a este hijo de Quis? He aquí también Saúl entre los profetas. Entonces uno de allí mismo respondió diciendo, ¿quién es tu padre? Por eso surgió el proverbio, he aquí también Saúl entre los profetas. Cuando terminaron de profetizar, vino Saúl desde el lugar alto. Entonces un tío de Saúl le preguntó a él y a su criado, ¿a dónde fueron? Y respondieron a buscar las asnas, pero cuando vimos que no aparecían, acudimos a Samuel. Entonces el tío de Saúl le dijo, infórmame qué te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos dio a conocer con precisión que las asnas habían sido encontradas, pero él no le informó respecto al asunto del reino del cual Samuel le había hablado. Entonces Samuel convocó al pueblo en presencia de Yahweh en Mizpa para decir a los hijos de Israel, así dice Yahweh, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de la tierra de Egipto y los libré del poder de los filisteos y del poder de todos los reinos que los oprimían. Sin embargo, ahora ustedes han desechado a su Dios, quien los libró de toda la adversidad y aflicción, y han dicho, no sea así, sino que designa un rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense ante Yahweh por sus tribus y por sus millares. Entonces Samuel hizo que todas las tribus de Israel se acercaran y fue tomada por sorteo la tribu de Benjamín. Luego se acercó la tribu de Benjamín por familias y fue tomada por sorteo la familia de Matri. Fue tomado por sorteo Saúl, hijo de Quis, y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces Samuel consultó de nuevo a Yahweh diciendo, ¿dónde está este hombre? Y Yahweh dijo a Samuel, he allí, está escondido entre el bagaje. Entonces ellos corrieron y lo trajeron de allí.
y habiéndose puesto de pie en medio del pueblo, era más alto que todo el pueblo, de los hombros hacia arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, vean que Dios se agradó de él. Pues no hay otro semejante a él entre todo el pueblo. Y todo el pueblo prorrumpió en gritos diciendo, ¡Viva el rey! Enseguida Samuel declaró al pueblo el proceder de un rey y lo redactó en un libro y lo guardó ante Yahweh. Luego Samuel despidió a todo el pueblo y cada uno se marchó a su casa. También Saúl se fue a su casa a Ramá y con él iba una multitud a quienes Dios había tocado su corazón. Pero unos inicuos decían, ¿cómo nos podrá librar este? Pues ellos lo consideraron insensato y no le trajeron presentes, pero él permaneció callado. Nahas, el rey amonita, subió y acampó en Laquis de Gad. Entonces todos los hombres de Laquis dijeron a Nahas, celebra con nosotros un pacto y te serviremos. Pero Nahas el amonita les dijo, con esta condición haré un pacto con ustedes, que cada uno se saque a su ojo derecho, de modo que yo ponga afrenta sobre todo Israel. Los ancianos de Laquis le dijeron, concédenos 7 días de tregua para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y veremos si tenemos un libertador, y si no hay, entonces nos rendiremos ante ti. Entonces fueron los mensajeros a Ramá de Saúl y hablaron estas palabras ante el pueblo, y todo el pueblo alzó la voz e hicieron lamentación. Y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. Entonces Saúl preguntó, ¿qué le pasa al pueblo que están haciendo lamentación? Y le repitieron las palabras de los hombres de Laquis. Cuando Saúl escuchó esas palabras, el Espíritu de Dios lo impulsó y su ira se encendió en gran manera. Entonces tomó una yunta de bueyes, la cortó en pedazos y los envió por medio de los mensajeros por todo el territorio de Israel, diciendo, así se les hará a los bueyes de todo el que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y el temor de Dios cayó sobre el pueblo y salieron todos como un solo hombre. Cuando los hijos de Israel fueron contados en Bezek, resultaron ser 300,000 y los hombres de Judá 30,000. Entonces él dijo a los mensajeros que habían venido de Laquis, digan a los hombres de Laquis y de Galaad, mañana, cuando caliente el sol, serán librados. Entonces los mensajeros fueron e informaron de esto a los hombres de Laquis y ellos se alegraron, pues dijeron los hombres de Laquis, mañana saldremos a ustedes y nos harán todo lo que bien les parezca. Y sucedió que al siguiente día Saúl dividió al pueblo en 3 escuadrones, penetraron en medio del campamento durante la vigilia de la mañana y estuvieron hiriendo a los amonitas hasta la hora de más calor, y los que sobrevivieron se dispersaron por todo, de modo que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel, quienes habían dicho, no reine Saúl entre nosotros, entréguennos a esos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo, a nadie se dé muerte en este día, porque hoy Yahweh ha dado liberación a Israel. Y Samuel dijo al pueblo, vengan, vayamos a Gilgal para que reafirmemos allí el reino. Y el pueblo entero se dirigió hacia Gilgal y proclamaron en Gilgal rey a Saúl delante de Yahweh y sacrificaron allí ofrendas de paz ante Yahweh. Y Saúl y todos los hombres de Israel hicieron allí una gran celebración. Entonces Samuel dijo a todo Israel, he aquí que he escuchado su voz todo cuanto me ha dicho y les he constituido un rey. Ahora he aquí, el rey está ante ustedes. Yo he envejecido y soy un anciano. He aquí, mis hijos están con ustedes. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. He aquí, estoy delante de ustedes. Testifiquen contra mí en presencia de Yahweh y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿O a quién he oprimido? ¿O de quién he recibido soborno y fijados mis ojos en ellos? Dígamelo y yo te lo restituiré. Y ellos le respondieron,
no nos ha defraudado, sino nos ha oprimido, ni nos ha tomado nada de ninguno de nosotros. Entonces él les dijo, Dios es testigo contra ustedes y su ungido es testigo contra ustedes y hoy pues nada han encontrado en mi mano. Ellos dijeron, testigos son. Luego dijo Samuel al pueblo, solo Yahweh es Dios que designó a Moisés y a Aarón y sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo los juzgue ante Yahweh por toda su justicia que él ha hecho por ustedes y por su padre. Cuando Jacob subió a Egipto y sus padres oraron ante Yahweh, y Yahweh envió a Moisés y a Aarón y sacó a sus padres de la tierra de Egipto e hizo que ellos moraran en este lugar. Pero ellos se olvidaron de Yahweh, su Dios. Entonces él los entregó en manos de Císara, comandante del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en las manos del rey de Moab, y pelearon contra ellos. De nuevo oraron ante Yahweh diciendo, hemos pecado porque dejamos a Yahweh nuestro Dios y hemos rendido culto a Baal y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Yahweh envió a Débora, a Barak, a Gedeón y a Jeté y a Sansón, y los libró de la mano de sus enemigos que los asediaban y habitaron seguros. Al ver ustedes que Nahas, rey de los hijos de Amón, los invadió, dijeron, no sea así, sino que reine un rey sobre nosotros, aunque Yahweh su Dios era su rey. Ahora pues he aquí el rey que ustedes han elegido, el cual han pedido, he aquí que Yahweh les ha constituido un rey. Y si tienen temor de Yahweh y le rinden culto, presten atención a su voz y no se rebelan a él, entonces tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes irá en pos de Yahweh su Dios. Pero si no obedecen a la voz de Yahweh su Dios y se rebelan a él, la mano de Yahweh estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Prepárense ahora y vean esta maravilla que Yahweh hará ante ustedes. He aquí que hoy es la cosecha del trigo. No obstante, yo invocaré a Yahweh y él enviará truenos y lluvia para que comprendan y vean que la maldad de ustedes es grande al haber pedido un rey. En ese momento Samuel clamó a Yahweh y Yahweh envió truenos y lluvia en aquel lugar. Entonces todo el pueblo tuvo mucho temor de Yahweh y de Samuel. Y todo el pueblo dijo a Samuel, ora ante Yahweh su Dios por tus siervos para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido el gran mal de pedir un rey para nosotros. Entonces Samuel dijo al pueblo, no tengan miedo, ustedes han cometido todo este mal. Sin embargo, no se aparten de ir en pos de Yahweh, sino adoren a Yahweh con todo su corazón. No se aparten en pos de cosas vanas para que no mueran, porque ellas no los librarán, pues son cosas vanas. Pero Yahweh no desamparará a su pueblo por causa de su gran nombre, pues él ha querido hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, lejos esté de mi pecar contra Yahweh al dejar de orar por ustedes. Al contrario, les enseñaré el camino bueno y recto. Solo que tengan temor de Yahweh y adórenlo en verdad con todo su corazón y con toda su alma, y consideren cuán grandes cosas ha hecho
por ustedes. Pero si se empeñan en hacer el mal, tanto ustedes como su rey morirán. Cuando Saúl estaba en su segundo año de haber sido proclamado rey en el reino de Israel, Saúl escogió para sí a 3,000 hombres de Israel, y de ellos había 2,000 con Saúl en Micmas y en la zona montañosa de Betel, y había 1,000 con su hijo Jonatán en Ramá de Benjamín. Y el resto del pueblo lo despidió, a cada uno a su casa. Y Jonatán atacó el destacamento de los filisteos en Geba, y se enteraron los filisteos. Entonces Saúl hizo sonar la trompeta por toda la tierra diciendo: escuchen, hebreos, todo Israel, que Saúl atacó el destacamento de los filisteos, e Israel ha prevalecido sobre los filisteos. Entonces el pueblo se reunió en pos de Saúl en Gilgal, y los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, 3,000 carros, 6,000 jinetes, y tal multitud de gente como la arena de la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betel. Al ver esto, los hombres de Israel tuvieron miedo y se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en grietas y en cisternas. Luego los filisteos cruzaron el Jordán rumbo a la tierra de Gad y de Galaad, y Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo con él. Y él aguardó durante 7 días, conforme al plazo señalado por Samuel. Pero como Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba delante de Saúl, entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto. Y él ofreció sacrificios de paz en holocausto. Habiendo terminado de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para bendecirlo. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl contestó: como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, entonces dije: no sea que los filisteos desciendan contra mí a Gilgal y no haya visto el rostro de Yahweh. Entonces me atreví a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado insensatamente al no guardar el mandamiento que Yahweh tu Dios te había ordenado. Pues ahora Yahweh tu Dios hubiera afirmado tu reino sobre Israel, ya que él había dicho: te estableceré para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero, porque Yahweh ha escogido para sí a un varón conforme a su corazón, a quien Yahweh lo ha designado para conducir a su pueblo, porque tú no guardaste todo lo que Yahweh tu Dios te había ordenado. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Ramá de Benjamín, y Saúl pasó revista al pueblo que se encontraba con él, unos 600 hombres. Y Saúl y su hijo Jonatán se situaron en Gabá, en Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas, y salieron destructores del destacamento de los filisteos en 3 escuadrones. Uno de sus escuadrones se dirigió por el camino de Ofra contra la tierra de Sual. Otro escuadrón se dirigió al camino de Bet-Jorón, y el otro escuadrón se volvió por el camino de la frontera que mira hacia el valle de Seboim y hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se encontraba herrero alguno, porque los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espada y lanza. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos para afilar cada uno su hoz, su horquilla, su hacha y su aguijada. Había una lima ancha para la hoz, para la horquilla, para el pico, para el hacha,
y para la punta de la aguijada, de tal modo que el día de la batalla no se encontraba espada ni lanza en la mano de ninguna persona que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto en Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. Entonces el destacamento de los filisteos avanzó hacia el paso de Micmas. Sucedió cierto día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su joven escudero: Ven, crucemos hasta el destacamento de los filisteos, que está al otro lado, pero no se le informó a su padre. Y Saúl estaba apostado en las afueras de Ramá, debajo de un granado que está en Gabaón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Cabob, hijo de Fineas, hijo de Eli, sacerdote de Yahweh en Silo, portaba un efod. Pero el pueblo ignoraba que Jonatán había ido hasta el sitio del cruce. Pues él intentaba pasar hasta el destacamento de los filisteos, pero había un risco por un lado y otro risco por el otro lado. El nombre de uno era Boses y el nombre del otro era Sia. Uno de los riscos se prolongaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gabá. Entonces Jonatán dijo a su joven escudero: Ven, crucemos hacia el destacamento de estos incircuncisos. Tal vez Yahweh nos ayude, porque nada le impide a Yahweh librar con muchos o con pocos. Y su escudero le dijo: Haz todo lo que esté en tu corazón, vuélvete y ve. Y he aquí que yo estoy contigo. Haz todo lo que esté en tu corazón. Entonces Jonatán le dijo: He aquí crucemos hacia estos hombres y dejaremos que ellos nos vean. Y nos dicen así: Deténganse hasta que lleguemos a ustedes. Nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen así: Suban hacia nosotros, subiremos, porque Yahweh nuestro Dios los ha entregado en nuestras manos. Esto nos será por señal. Entonces ambos se dejaron ver por el destacamento de los filisteos, y los filisteos les dijeron: He allí los hebreos han salido de las cuevas donde estaban escondidos. Luego unos hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero diciendo: Suban hacia nosotros, les informaremos algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero: Sube detrás de mí, pues Yahweh los ha entregado en manos de Israel. Y Jonatán subió escalando con sus manos y sus pies, y el escudero lo siguió. Los del destacamento de los filisteos caían ante Jonatán y su escudero lo remataba detrás de él. Aconteció que la primera matanza que llevó a cabo Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres, tanto canteros como aradores de campo. Y hubo conmoción en el campamento que estaba en el campo y entre toda la gente que allí se encontraba. Aún los destructores estaban conmocionados y hasta la tierra tembló y le sobrevino miedo de parte de Yahweh. Y he aquí que los centinelas de Saúl que estaban en Gabá de Benjamín vieron que el ejército de los filisteos estaba conmocionado. Habían emprendido la retirada y habían sido derrotados. Entonces dijo Saúl a la gente que estaba con él: Pasen revista y vean quién de los nuestros se ha ido. Al pasar revista, he aquí que dieron cuenta de que Jonatán y su escudero no estaban. Y dijo Saúl a Ahías: Trae el arca del pacto, porque el arca de Yahweh estaba allí aquel día con los hijos de Israel. Aconteció que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la agitación en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl dijo al sacerdote: Retrae tu mano. Y Saúl y toda la gente que estaba con él gritaron y fueron a la batalla, y aquí que la espada de cada hombre estaba allí contra su compañero, y había total confusión. Los hebreos y los filisteos que anteriormente habían subido con ellos al campamento, aún los de los alrededores, se pusieron a favor de los hijos de Israel, de Saúl y de Jonatán. Al enterarse todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín, que los filisteos habían huido ante los hijos de Israel, ellos también se armaron para perseguirlos en la batalla. Yahweh libró a Israel en aquel día, y la batalla se extendió más allá de Betabén para los hombres de Israel. Entonces Saúl se acercó al pueblo aquel día y dijo: Maldito sea cualquiera que coma alimento antes del atardecer, hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos.
y ninguno del pueblo probó alimento. Y fueron por toda la tierra y penetraron en un bosque, y he aquí que había miel en el bosque, en la superficie del campo. El pueblo pues se introdujo en el bosque y la miel fluía, pero no hubo quien extendiese su mano para llevársela a la boca, pues la gente tenía temor por el juramento. Pero Jonatán no había escuchado cuando su padre hizo jurar al pueblo, y extendiendo él el extremo de la vara que tenía en su mano, lo mojó en el panal de miel y se llevó a la mano a la boca, y sus ojos brillaron. Entonces un hombre del pueblo gritó y dijo a Jonatán: tu padre hizo jurar expresamente al pueblo diciendo: maldito sea cualquiera que hoy coma alimento, aunque el pueblo desfallecía. Pero Jonatán dijo: mi padre ha perturbado la tierra. Vean cómo mis ojos brillaron al probar un poco de esta miel. Además, no hubo gran matanza de filisteos, pues el pueblo no comió hoy del despojo que halló de sus enemigos. Hoy hemos causado devastación entre los filisteos desde Micmas hasta Jalón, y el pueblo está muy fatigado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas, bueyes, becerros y los sacrificaron en el suelo. Luego el pueblo los comió con su sangre. Y le informaron a Saúl diciendo: he aquí que el pueblo ha pecado contra Yahweh, pues ha comido con sangre. Entonces Saúl dijo: ustedes han cometido iniquidad, háganme rodar una piedra grande. Y después dijo Saúl: recorran el pueblo y díganles: traigan cada uno su buey, cada uno su oveja, y degüéllenla aquí, y no pequen contra Yahweh, comiendo con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada uno su buey en su mano, y lo sacrificaron allí. Luego Saúl construyó allí un altar a Yahweh. Fue el primer altar que él construyó a Yahweh. Entonces Saúl dijo: descendamos a los filisteos y despojémoslos hasta que alumbre el alba, y no dejemos a ninguno de ellos. Y ellos dijeron: haz todo lo que te parezca bien. Y Saúl preguntó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Pero aquel día Yahweh no le dio respuesta. Entonces Saúl dijo: tráiganme aquí a todas las familias del pueblo para que comprenda y vea cómo ocurrió este pecado hoy. Porque vive Yahweh, que libró a Israel, que aunque haya sido Jonatán mi hijo, de cierto morirá irremisiblemente. Y no hubo quien le respondiera entre todo el pueblo. Luego dijo a todo Israel: pónganse ustedes a un lado, y yo, Jonatán y mi hijo, y yo, Jonatán mi hijo, nos pondremos al el lado opuesto. Y el pueblo dijo a Saúl: todo lo que te parezca bien hacer, eso haz. Entonces Saúl dijo: oh Yahweh, Dios de Israel, concede la consumación de este asunto. Y fueron tomados Saúl y Jonatán, y el pueblo quedó libre. Luego dijo Saúl: echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo hizo saber, diciéndole: probé un poco de miel con el extremo de la vara que estaba en mi mano. ¿He de morir por esta causa? Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que de cierto morirás irremisiblemente, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿morirá Jonatán, el que ha dado liberación a Israel? Que no sea así. Vive Yahweh, el Dios de Israel, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque hoy ha librado al pueblo de Dios. Entonces el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego regresó Saúl de perseguir a los filisteos, y los filisteos se marcharon a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, combatió contra aquellos que los rodeaban y contra todos sus enemigos: contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra el reino de Soba, contra los filisteos. A donde quiera que él se volvía, era vencedor. Entonces reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Estos fueron los hijos de Saúl: Jonatán, Isbi, Malquisúa, Asbasul. Los nombres de sus hijas eran: el nombre de la mayor Merab, y el nombre de la menor Mical. El nombre de la esposa de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Y Quis era el padre de Saúl, y Ner, hijo de Abiel, era el padre de Abner. Y hubo una encarnizada guerra contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y cuando Saúl venía
veía a cualquier hombre valiente o a cualquier hombre fuerte, lo reclutaba. Sam- Samuel dijo a Saúl: Yahweh me ha enviado para ungirte a fin de que reine sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha la voz de las palabras de Yahweh. Así dice Yahweh de los ejércitos. Recuerdo todo lo que hizo Amalek a Israel en el camino cuando subía de Egipto. Ahora ve y ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tengas. No tengas compasión de ellos. Mata tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes, a niños, a bueyes y a ovejas, a camellos y a asnos. Entonces Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra y les pasó revista en Telaín, siendo 200,000 hombres de a pie más 10,000 hombres de Judá. Y Saúl llegó hasta la ciudad de Amalek y tomó una decisión en el torrente. Y Saúl dijo a los queneos: apártense y váyanse y desciendan de entre los amalequitas, para que no acabe con ustedes junto con ellos, Ustedes trataron bondadosamente a toda la casa de Israel cuando subían de Egipto, y los queneos se apartaron de entre los amalequitas. Y Saúl hirió a Amalek desde Ávila, que está a la entrada del sur, antes de Egipto, y capturó vivo a Agar, rey de Amalek, y destruyó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados y de los cebados y de todo lo bueno, y no quisieron pasarlos a espada, pero todo lo que les pareció vil y despreciable lo destruyeron. Entonces vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl como rey, pues él se ha vuelto de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se afligió y oró ante Yahweh toda la noche. Y Samuel se levantó muy de mañana para encontrarse con Saúl, pero se le informó a Samuel que Saúl había ido al Carmel, y he aquí que había establecido un lugar para sí, pasó pasó y descendió a Gilgal. Samuel entonces vino ante Saúl, y Saúl le dijo: bendito es Yahweh que ha cumplido su palabra. Pero Samuel le dijo: qué válido de ovejas y mi mugir de bueyes son estos que oigo. Y Saúl respondió: los han traído desde Amalek, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, y los trajeron para ofrecer a Yahweh su Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: guarda silencio, te declararé lo que Yahweh me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo a Saúl: he aquí que aunque eras insignificante en tu propia opinión, llegaste a ser jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ungió para que reinaras sobre Israel. Pero Yahweh te envió por el camino diciendo: ve, destruye a los pecadores y a Amalek, y haz la guerra contra ellos hasta que los extermine. ¿Cómo es que no obedeciste a la voz de Yahweh, sino que te volviste sobre el botín e hiciste lo malo ante Yahweh? Entonces Saúl dijo a Samuel: obedecí la voz de Yahweh y fui por el camino que me envió, y traje a Agag, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas.
Pero el pueblo tomó del botín las ovejas y los bueyes, lo mejor de lo mejor de lo dedicado al anatema, para ofrecerlo a Yahweh su Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: Yahweh no se complace tanto en holocaustos y en sacrificios, como en el que obedece su voz. He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la cordura de los carneros. Porque el pecado de la adivinación es la rebelión, y la adivinación es una grave iniquidad. Por cuanto has desechado la palabra de Yahweh, Yahweh te ha desechado del reino. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he transgredido el mandato de Yahweh y también tus palabras, por haber temido al pueblo y haber obedecido su voz. Ahora pues, perdona a mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Yahweh. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Yahweh, y Yahweh te desechó para que no seas rey sobre Israel. Y cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl asió al borde de su manto y lo rasgó. Y Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, que es mejor que tú. Además, es glorioso. Además, el glorioso de Israel no miente y tampoco toma consejo, porque él no es hombre para que tome consejo. Saúl volvió a decir a Samuel: he pecado, ahora pues hónrame en presencia de los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y vuelve conmigo para que yo adore a Yahweh tu Dios. Entonces Samuel volvió tras Saúl, y Saúl adoró a Yahweh. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agar, rey de Amalek. Y Agar dijo: en verdad, la muerte es amarga. Entonces Samuel dijo a Agar: así como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre se quedará sin hijo entre las mujeres. Después Samuel descuartizó al rey Agag delante de Yahweh en Gilgal. Luego Samuel partió hacia Ramá, y Saúl subió a su casa en Ramá de Saúl. Hasta el día que murió Samuel, ya no vio más a Saúl, aunque Samuel lloraba por Saúl y le pesó a Yahweh haber hecho a Saúl rey sobre Israel. Y Yahweh y Yahweh preguntó a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, pues yo me he provisto de un rey de entre sus hijos. Pero Samuel dijo: ¿cómo voy a ir? Saúl se va a enterar y me matará. Y Yahweh dijo a Samuel: toma en tu mano una novilla y di: he venido para ofrecer sacrificio a Yahweh. Invita a Isaí al sacrificio y yo te voy a mostrar lo que has de hacer. Luego me ungirás al que yo te diga. Y Samuel hizo como Yahweh le había ordenado y fue a Belén de Judá. Y los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él dijo: es pacífica. He venido a ofrecer sacrificios a Yahweh. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y cuando ellos venían, vio a Eliab y dijo: el ungido de Yahweh es tal como él. Pero Yahweh dijo a Samuel: no tomes en consideración su apariencia ni su gran estatura, porque yo le he desechado.
pues yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira según la apariencia, pero Yahweh mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, Yahweh no se agrada de éste. Luego Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo, tampoco en este se agrada Yahweh. Isaí hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no se agrada de estos. Entonces Samuel dijo a Isaí, se terminaron los jóvenes, y él le dijo, queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Y Samuel dijo a Isaí, envía a traerlo, porque no regresaré hasta que él venga aquí. Entonces envió a traerlo. Él era pelirrojo, de ojos hermosos y bien parecido. Y Yahweh dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Yahweh vino abundantemente sobre David. Luego Samuel se levantó y se fue a su casa en Ramá. Y el espíritu de Dios se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu maligno de parte de Yahweh. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí que tus siervos están delante de ti, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, para que cuando venga sobre ti el espíritu maligno, él toque con sus manos y tú te sientas bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, provéanme de un hombre que toque bien y tráiganlo ante mí. Y respondió uno de los jóvenes diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. El hombre fuerte, es hombre fuerte, hombre de guerra, prudente al hablar, bien parecido, y Yahweh está con él. Entonces el rey Saúl envió mensajeros a Isaí para que le dijeran, envíame a David envíame a David tu hijo, lo necesito. Isaí pues tomó un asno, lo cargó de pan, un odre de vino y un cabrito de las cabras, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y David vino ante Saúl y estuvo en su presencia, y Saúl lo amó mucho y lo nombró su escudero. Y Saúl mandó decir a Isaí, que se quede David delante de mí, pues él ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu maligno de parte de Yahweh venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía, y Saúl hallaba alivio y se sentía bien, y el espíritu maligno se apartaba de él. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se apostaron para luchar en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Saúl y los hombres de Israel se concentraron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. Los filisteos apostados al lado de una colina, Israel estaba al lado de otra colina y el valle estaba entre ellos. Entonces, un hombre gigante salió de entre las tropas de los filisteos. Su nombre era Goliat de Gat. Su estatura era de 6 codos y un palmo. Portaba un yelmo de bronce en su cabeza y estaba vestido con una cota de malla, y el peso de su cota era de 5000 siclos de bronce. Llevaba grebas de bronce sobre sus piernas y una coraza de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza era de 300 siclos de hierro, y su escudero iba al frente de él. Luego se paró y gritó a los escuadrones de Israel y les dijo, ¿para qué han salido en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre para que salga contra mí. Si es capaz de luchar contra mí y matarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Luego el filisteo añadió, hoy he desafiado a los escuadrones de Israel, asígnenme un hombre para que luche contra mí. Al escuchar Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se conmocionaron y tuvieron mucho miedo. Y David era hijo de un hombre efrateo de Belén, de Judá, que se llamaba Isaí, y que tenía 8 hijos. Y en tiempos de Saúl era un hombre anciano y de edad muy avanzada.
Los tres hijos mayores de Isaí habían seguido a Saúl a la guerra, y sus nombres eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén, y el filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, y así se presentó durante 40 días. Entonces dijo Isaí a su hijo David: Lleva a tus hermanos un efa de granos tostados, 10 piezas de plan, y ve corriendo hasta el campamento donde están tus hermanos, y llévale estos 10 quesos al jefe de millar, e infórmate si están bien tus hermanos, y tráeme noticias de ellos. Y Saúl y todos los hombres de Israel estaban en pie de lucha contra los filisteos en el valle de Ela. David se levantó muy temprano, dejó las ovejas encargadas a un guardia, cargó y se marchó, tal como Isaí le había ordenado. Luego llegó al campamento, al valle que salía a la línea de batalla, y daban gritos de guerra. Entonces Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, escuadrón contra escuadrón. Mientras tanto, David descargó las provisiones junto al bagaje y corrió la línea de batalla para salvar a sus hermanos. Cuando estaban conversando con ellos, he aquí que aquel gigante, el filisteo de Gad, que se llamaba Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales David escuchó. Y todos los hombres de Israel, cuando veían al gigante, tenían miedo y huían de su presencia. Y los hombres de Israel decían: ¿Han visto a ese hombre que ha salido a desafiar a Israel? Al hombre que lo mate, el rey lo colmará de grandes riquezas y le dará a su hijo. Exentará, exentará de tributo a su casa paterna en Israel. Entonces David preguntó a los hombres que estaban junto a él: ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo incircunciso y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Y la gente repitió aquellas mismas palabras: Así se hará al hombre que lo mate. Habiendo escuchado Eliab, su hermano mayor, cuando hablaba con los hombres, Eliab se encendió en ira contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido? ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu presunción y la malicia de tu corazón. Has descendido a ver la batalla. Y David contestó: ¿Qué he hecho yo ahora? Fue una pregunta solamente. Luego, volviéndose, preguntó lo mismo, y la gente respondió lo mismo que antes. Cuando le informaron a Saúl las palabras que había hablado David, él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: Que no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra ese filisteo para luchar contra él, pues eres un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: Yo, tu siervo, apacentaba las ovejas a mi padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la arrebataba de su hocico, y si se encarnizaba contra mí, lo agarraba por la quijada y lo golpeaba hasta acabar con él. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Luego añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de las manos de este filisteo incircunciso. Entonces Saúl dijo a David: Ve, y que Yahweh esté contigo. Saúl vistió a David con su armadura, puso un yelmo de bronce en su cabeza y lo vistió con una coraza. Después David se ciñó la espada sobre su armadura, pero no quería andar con estos, pues nunca los había utilizado, y David se los quitó. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de la grava y las echó en su saco de pastor, en su zurrón, y con la honda en su mano se acercó al filisteo. Y he aquí que el filisteo venía acercándose a David, y su escudero iba al frente de él. Entonces el filisteo observó detenidamente, y al ver a David lo menospreció por ser un muchacho pelirrojo y bien parecido. Por lo cual el filisteo dijo a David: ¿Acaso yo soy un perro para que vengas contra mí con un palo? Y el filisteo insultó a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: Ven a mí y entregaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David respondió al filisteo:
Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh, el Dios de los ejércitos, por haber desafiado tú a los escuadrones de Israel. Yahweh te entregará hoy en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. También hoy entregaré los cadáveres del ejército de los filisteos a las ciudades del campo y a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También toda esta congregación sabrá que Yahweh no libra con espada ni con lanza, porque Yahweh es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y he aquí que el filisteo venía acercándose para enfrentarse a David, pero David se dio prisa y corrió a la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. Luego David metió la mano en su saco, del cual tomó una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente, y la piedra se le hundió en medio de los ojos y cayó con su rostro en tierra. David venció al filisteo con una honda y una piedra, y habiendo herido al filisteo lo mató, pero David no tenía espada en su mano. Por lo que David corrió y se paró sobre el filisteo, tomó la espada de éste, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Al ver los filisteos que su campeón había muerto, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron, habiendo cobrado valor, y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle, hasta el valle de Cron. Los cadáveres de los filisteos cayeron desde el camino de Saraín hasta Gat, hasta Ecrón. Cuando los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos, saquearon sus campamentos, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero sus armas las guardó en su tienda. Y al ver Saúl que David había salido a enfrentarse con el filisteo, dijo a Abner, general de su ejército: ¿De quién es hijo ese muchacho? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Entonces el rey dijo: Investiga, ¿y quién es hijo de ese joven? Cuando David volvía después de haber matado al filisteo, Abner lo tomó entonces. Abner lo tomó. Entonces Abner lo hizo entrar ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén.